Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a su podcast Gracia y Gloria. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar esta edición. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que ha estado rondando en mi cabeza desde hace días y como el título de este audio lo indica, una pregunta para mis amigos carismáticos. ¿Qué evangelio predicas? ¿Qué evangelio predicas? Por supuesto es un tema muy importante porque está en juego el alma de los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Déjame te explico. A lo largo de estos años he conocido hermanos de la iglesia carismática o pentecostal que tienen un método evangelístico que supuestamente funciona. En general, casi todos usan la misma forma de predicar la palabra. Su modus operandi era escuchar a los incrédulos que están pasando por problemas que todo el mundo tiene. En cambio, se les da palabra de ánimo, que Dios los puede consolar, darles amor, los puede ayudar, los puede sostener, etcétera, etcétera. Básicamente, apelaban a las emociones de los incrédulos. Y al final terminan con la ya conocida oración del pecador, tema que ya traté en un video o audio anterior. Y he escuchado de un hermano carismático decir que no a cualquiera predica, así tal como lo oye, no a cualquiera comparte la palabra, a menos que Dios mismo se lo ordene y le entregue a tal persona para poder predicarle la palabra. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el problema con esta forma de evangelizar, con este método evangelístico? La realidad es que mucho hay de problema, pero vamos por partes. En primer lugar, no somos llamados a resolver los problemas de esta vida, sino a predicar el evangelio. Amados, la escritura dice que el hombre nace para la aflicción. Job capítulo 5, versículo 7. Hay maldad en el mundo no por causa de Dios, sino por causa del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos los sufrimientos en esta vida van a acabar cuando Cristo regrese en su segunda venida y establezca los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 4. Dice así: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Versículo 4. Él, o sea, nuestro Dios, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pero esto sucederá cuando Cristo regrese. Sin embargo, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, y esa es la verdad. Pero también Él nos dijo que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Es a Él a quien tenemos que ir, no a nosotros. A Él tenemos que ir primeramente porque en Él hay palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 68. Nuestra verdadera vida no está en las cosas de este mundo, en la solución de todos nuestros problemas, sino en la vida verdadera que tenemos y hallamos en Cristo Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice: Pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o quedará un hombre a cambio de su alma. Lo que me lleva al siguiente punto. En segundo lugar, la necesidad más grande no son las soluciones para todos nuestros problemas. La mayor necesidad del alma es ser reconciliada con Dios y que sus pecados sean perdonados. ¿Por qué hablamos de reconciliación?
Porque el Señor, que es el Dios 3 veces santo, aborrece a los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Mientras que los hombres aborrecen a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 30. Se puede decir que ambos están en guerra, en conflicto bélico espiritual. Por lo tanto, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y Él es el único que nos puede reconciliar con su Padre Celestial con la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos hemos quebrantado la ley de Dios, su voluntad, sus mandamientos. Efesios capítulo 2, versículo 1. El pecado, amados, es infracción de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Como consecuencia, la ira de Dios, que es su respuesta santa y justa contra el pecado, está sobre nosotros. De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracia. Y el hombre por su necedad, su corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 25. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la presencia de Dios eternamente. Romanos 3, 23 y capítulo 6, versículo 23. Amados, Jesús es de quienes más habló sobre el infierno, cuando el alma que no es convertida es echada al lago de fuego, donde allí será el lloro y crujir de dientes, un fuego que nunca se apaga. Eso lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 28 y Lucas capítulo 12, versículo 5. Porque está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos 9, 27. Ni siquiera nuestras mejores obras nos pueden salvar. Lee todo el Salmo 15, te recomiendo que leas todo el Salmo 15 y te darás cuenta que nadie, absolutamente nadie, está calificado para estar en la presencia de Dios. Estamos desahuciados espiritualmente. Sin embargo, no estamos abandonados. Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestros pecados en nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibió el peso de la ira de Dios sobre sus hombros. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Tal como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Esa es la palabra que se ha recibido, que se ha predicado. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo más que el nombre de Jesús, por el cual nosotros podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12.
Es en su nombre en el que podemos ser declarados justos por la fe y tendremos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. En Cristo Jesús la cuenta de nuestros pecados ha sido borrada y en Él hallamos el perdón y la reconciliación con nuestro Dios. De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados o declarados justos por su sangre, por su sacrificio, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Sé que son muchos textos bíblicos, pero es para que nos quede claro cuál es el evangelio que la Biblia nos manda a predicar. En tercer lugar, uno de los hermanos carismáticos me dijo, lo que importa son los resultados. Y yo pregunto, ¿cuáles resultados? Porque si tú predicas a los inconversos sobre cómo Dios resuelve sus problemas en esta vida, o sana sus emociones y corazones, simplemente los dejas igual como están, muertos en delitos y pecados. Su situación espiritual con Dios realmente no está resuelta, aunque se resolvieran todos los problemas del mundo. Simplemente se predica a un Dios con D minúscula, hecho a su medida, hecho al estándar de los hombres, pero no el verdadero Dios que salva por misericordia. ¿Y sabes algo? Lo lamentable de este asunto es que hermanos carismáticos entienden estas cosas que les acabo de platicar, que les acabo de compartir, y no cambian. Simplemente les pega en el ego que sus métodos evangelísticos no funcionan y que años que han predicado de esta manera han sido en vano. Y prefieren hacer oídos sordos a lo que la Escritura enseña y seguir con esas prácticas, confiando en que van a funcionar. Pero la Biblia es clara, hermanos, hermanas. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Solo el Evangelio de Cristo con el poder del Espíritu Santo puede traer vida y libertad a los cautivos del pecado. Eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5 y capítulo 8, versículos 32 al 34. La respuesta al Evangelio siempre va a ser fe y arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hechos 17:30. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28, versículo 13. Esa es la respuesta que Dios demanda de los incrédulos, no la oración del pecador u otro método para convencerlos. Y en cuarto lugar, no debemos esperar que Dios nos diga con quién y cuándo predicar. El Señor Jesús ya lo dijo con mucha anticipación y en las mismas escrituras. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo el Señor Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dice ahí claramente, a toda criatura. Mateo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. No dicen unas cuantas naciones, no dicen unas cuantas personas, de unos cuantos pueblos. Dice de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Aunque es una palabra para alguien que ministra como pastor, anciano o es ministro del Evangelio, también se aplica a nosotros. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? Comparte la palabra todo el tiempo. No necesitamos que Dios nos diga a quién predicarle el Evangelio.
Todo el tiempo tenemos que hacerlo. Obviamente hay que orar, pero hay que compartir la palabra con todos, sin distinción ni discriminación. Nuestro deber es predicar y compartir la palabra. Los resultados son del Señor. Amado hermano, querida hermana, este asunto es realmente muy serio. Si yo no predico el evangelio como es, el Señor va a demandar la sangre de los que dejé ir porque no les avisé del peligro eterno que se les avecina. Si no me crees, léelo en Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 19. Léelo en tu cuarto, en tu casa, en este momento, en alguna oportunidad que tengas. Léelo para que veas la gravedad del asunto. También mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero si aún nosotros, ojo, dice, aún nosotros los que somos cristianos, los que somos creyentes, los que estamos compartiendo palabra, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, de nuevo lo confirma, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Con razón el apóstol Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Por supuesto, esto no es solo para los hermanos carismáticos o pentecostales, sino también para todos nosotros, porque nadie está exento de caer en lo mismo. Por tal motivo, si tú has predicado un evangelio diferente, un evangelio contrario, te suplico en el amor del Señor que te arrepientas, vuelvas a las sendas antiguas y clama por misericordia. Dale las gracias a Dios que aún estás a tiempo de enderezarte y que fiel es Dios para perdonarte y sostenerte. Así que, amados, eso fue todo por hoy. Si les edificó este audio o este video, pues compártanlo con sus amigos y familiares a quien necesita escuchar. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia y arrepentimiento todos los días. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en la siguiente edición. Dios les bendiga grandemente.